Gloria a Dios. Pues qué bendición cuando adoramos al Señor, ya estábamos adorándolo. En este momento estamos dando la bienvenida a las personas que se van a conectar allí por YouTube o van a ver en diferido. Vamos a partir de hoy a comenzar a transmitir por YouTube, pero hoy aún no podemos hacerlo por la página que abrí de la iglesia, entonces lo estamos haciendo por la página mía, pero estamos haciendo para seguir transmitiendo por la página de la iglesia, para que de esa forma las prédicas queden allí grabadas, usted pueda volverlas a ver o pueda compartirlas. Amén. Esa es la idea. Pero igual, este video vamos a bajarlo y vamos a subirlo a la página de la iglesia, al canal de YouTube de la iglesia. Amén. Bueno, gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén. Yo vine a escuchar palabra de Dios. A veces uno puede pensar, no, pero pues el que predica ya no está recibiendo. Déjeme decirle que eso no es cierto. Uno está muchas veces compartiendo un tema, predicando aquí, y el Señor, a través de ese tema, también comienza a ministrarlo a uno. A través de ese tema también comienza a bendecirlo a uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, y hemos preparado una serie de enseñanzas para este mes de febrero, para este domingo y el próximo, o sea, hoy y el próximo. Y la primera enseñanza se llama la sal de la tierra. Para los que llevan nota, ¿cómo se llama? La sal de la tierra. Y la próxima semana veremos un tema llamado la luz del mundo. ¿Cómo se llama la próxima semana? La luz del mundo. Dice la palabra de Dios, el Señor nos dijo que nosotros somos la sal y la luz. ¿Cierto? Tenemos que andar como sal y luz. Entonces, ¿qué es eso de la sal? Vamos allí donde usted está, inclina tu rostro, vamos a entregarle este tiempo en la mano del Señor y vamos a pedirle que nos hable a través de su palabra. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, continuamos en tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, porque nos hemos gozado contigo, Señor, te hemos adorado, te hemos alabado por todo nuestro ser. Y hoy, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándole vida a la palabra. Que seas tú, Señor, trayendo una palabra rema, una palabra viva, eficaz, una palabra que edifique, una palabra, Señor, que transforme, una palabra, Dios mío, que nos redarguya y que nos bendiga con toda bendición. Hoy te pedimos, Señor, pon un carbón encendido en mis labios, para que solo lo tuyo, Señor, salga de mi boca, para que solo lo tuyo, Dios mío, se guarde en cada vida, en cada corazón, y solo lo tuyo, Señor, se ponga por obra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces este tema, ¿cómo es que se llama el tema de hoy? La sal de la tierra. Y nosotros estamos acostumbrados a que en nuestra cultura, cuando alguien le dice que es la sal, ¿eso qué denota? ¿Eso qué significa? ¿Es algo malo, sí o no? Es más, hay gente que le ponen de apodo Refisal. Hay un comentarista deportivo que le dicen Refisal, que porque siempre él comenta y entonces la selección Colombia pierde. O hay otros que le dicen, uy, usted es más salado que Manaure, ¿sí o no? Hemos escuchado ese tipo de cosas, o la gente cuando se le derrama un poco de sal, ay, échele agua rápido, échele azúcar, porque entonces lo vamos a salar. ¿Cuántos han escuchado eso o alguna vez lo practicaron? Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, mi madre era una persona muy supersticiosa. Tenía muchos acuerdos y uno de ellos era la sal. Pero entonces vamos a ir a la palabra de Dios, por eso yo prendo esta luz. Al libro de Mateo, Evangelio según el apóstol Mateo,
capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Dicen amén ahí los rápidos de la Biblia. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué somos? La sal de la tierra. Díganle que está enseguida, usted y yo somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más, nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces resulta paradójico nosotros que estamos acostumbrados a escuchar que la sal es algo malo, ¿cierto? Ay, es que ando como salado. Yo no sé quién me saló, que ando como de malas. Pero el Señor dice en su palabra, cuando estaba hablando a los discípulos, porque no le estaba hablando a las multitudes. ¿Sabe a quién le estaba hablando el Señor en ese momento? A sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí en este lugar? Amén. ¿Sabe? Y las multitudes siempre vienen por los panes, por los peces y por los milagros. Pero los discípulos permanecen, aún cuando no hay milagros, cuando no hay pan y cuando no hay peces. Amén. Entonces, si usted se considera un discípulo del Señor, que no viene solo por el pan y los peces, o por un milagro, entonces usted es un verdadero discípulo del Señor. Entonces el Señor le está hablando a usted y me está hablando a mí. Ustedes son la sal de la tierra. Y resulta que de la palabra sal se desprenden otras palabras conocidas regularmente como salario. ¿Cuántos han oído hablar de la palabra salario? ¿Han oído hablar de la palabra salario? ¿Sabía usted que viene de la sal? En la antigüedad a la gente con su trabajo, como fruto de su trabajo, le pagaban con medidas de sal. Y ellos la vendían, por eso se llama, o la cambiaban por otras cosas. Por eso cuando uno recibe la paga le llama el salario. ¿Cuántos se levantan contentos los días de quincena? Hay gente que dice, hoy es día de San Billete. ¿Sí o no? Porque es el día que van a pagar. Pero uno los ve a final de quincena, a final de mes, uno los ve como tristes, ¿cierto? Uno los ve como acongojados. Pero el día de la quincena, ese día están contentos. Porque van a recibir el salario. Otra palabra que se desprende de allí de la sal es la palabra salmista o salmo. Los salmos son los que escribió en su mayoría el rey David, ¿sí o no? Un hombre que escribía alegorías, poemas, canciones para el Señor. Ese era un salmista, y un salmo lo que era un poema dedicado al Señor. Otra palabra es la salud. También se desprende de allí de salud, de salud. Y otra palabra, salvación. Es curioso que estas palabras tengan como su raíz en la palabra sal. Y vamos a estar meditando acerca de este tema. ¿Sabe? La sal es un elemento esencial para la vida humana. ¿Usted lo sabía? El Señor pudo haber dicho, ustedes son el azúcar
de la tierra. Cuando uno suda es salado, ¿cierto? ¿Usted sabía que la glucosa la produce el cuerpo? O sea, lo que produce el azúcar. El cuerpo suyo produce glucosa. Pero el cuerpo suyo no produce los elementos que le da la sal. Por eso les decía que la sal es un elemento esencial para la vida humana. La sal ayuda al cuerpo, al sistema nervioso por el sodio, por el yodo que contiene y sobre todo para el desarrollo de los niños. Facilita la digestión, mantiene los niveles de ácido en el cuerpo. Ustedes han escuchado que dice sal yodada y fluorizada. ¿Sí me han escuchado ese término, cierto? La sal no trae el yodo y el flúor. Esos dos elementos se los añadieron a la sal según la Organización Mundial de la Salud. Según un dictamen que nos dieron hace años. Yo creo que antes de nacer nosotros. O hace muchos años, cuando estábamos niños. Porque a través del yodo se evita que la persona sufra de paperas. ¿Alguien sabe qué es papera? ¿Joan? Hoy en día, ¿cuántos han visto una persona enferma de paperas? Ya no se ven. ¿Sabe por qué? A causa de la sal, del yodo que trae la sal. Entonces, con ese yodo que le aplican a la sal o que le echan a la sal, previenen la papera. El flúor. ¿Cuántos han escuchado esa palabra flúor en otro artículo? En la crema dental. Porque ¿sabe qué protege el flúor? Protege la caries. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, tenemos que dijeron lo siguiente, tenemos que darle a las personas elementos que le ayuden a prevenir las paperas y la caries. Y buscaron algo que fuera muy económico. Cuando uno va a hacer mercado, ¿qué es lo más barato? ¿Sí o no? Uno, si se acabó la sal, no se preocupa mucho. Uno sabe que con 1.500, 2.000 pesos solucionó. Pero es lo más importante, ¿sí o no? Y vamos a estar hablando de todo eso. Entonces decía que es importante para el desarrollo de los niños. Pero la sal tiene que ser consumida en las proporciones precisas, en proporciones mínimas. ¿Sí o no? Si nosotros somos los discípulos de Jesús, ayudamos al buen funcionamiento del cuerpo. Dice la palabra de Dios que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿cierto? Y cuando Él dice nosotros somos la sal, si vemos que la sal es necesaria para el desarrollo de los niños, nosotros, ustedes y yo, somos necesarios para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo sea saludable. Amén. Por eso tenemos que ser sal. Dice, y sobre todo al desarrollo de aquellos que como niños están empezando su caminar por la fe. Porque no es lo mismo una persona que lleve 10, 15, 5 años en el Evangelio a una persona que recién esté empezando. Una persona que recién esté iniciando. ¿Sabía usted que la sal es la única piedra comestible? Porque la sal realmente es una piedra. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Zipaquirá, donde está la mina de sal, donde hay hasta una catedral. Pero los que han ido dicen que eso allá es muy bonito, ¿sí o no?
Y realmente es una iglesia ya hecha, donde las columnas, donde todo lo que está formado es por sal. Es como una piedra. Y usted y yo, si el Señor dijo que somos sal en la tierra, tenemos que ser como una piedra. No una piedra en nuestro corazón, no una piedra hablando de insensibilidad con la necesidad, no. Tenemos que ser una piedra en nuestros principios. Tenemos que ser una piedra firmes en nuestras convicciones. Tenemos que ser una piedra firmes en lo que nos hemos determinado caminando de la mano del Señor. Amén. Es por eso que Pedro, ¿cuántos se acuerdan que se llamaba Pedro? Pedro se llamaba Simón. ¿Sabe qué significa Simón? Significa junquillo, algo que es llevado por el viento. Así era Pedro. Cualquier preocupación entonces se lo llevaba. Cualquier viento de doctrina se lo llevaba. Pero el Señor dijo: usted ahora en adelante ya no es más Simón, usted ahora es Pedro, que significa piedra. Alguien firme en sus convicciones, firme en su fe, que no anda de acuerdo a lo que ven sus ojos, sino que anda de acuerdo a lo que Dios ha prometido en su palabra. Amén. Usted de pronto puede ver escasez, pero dice la palabra de Dios que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Bienvenida María. Qué bendición tenerla por acá. Bienvenida también. ¿Cómo estás? Bienvenido Luis. Entonces tenemos que ser como la sal, unas piedras, firmes en lo que hemos creído, firmes en lo que nos hemos determinado. Porque a veces prometer es muy fácil, ¿sí o no? Prometer, Dios te bendiga Luis. Decir: Señor, entonces yo te prometo esto, te prometo aquello, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, entonces como que tambaleamos y dejamos esa promesa allá atrás. ¿Sí o no? Entonces, así como la sal, tenemos que ser una piedra firme. Entonces vamos a ver unas formas en que podemos ser sal en la tierra. Y la primera es la sal como influencia. A los que llevan nota, la sal como influencia. La sal, así como lo decía ahora Daniela, es la que le da el sabor a la comida. ¿Cuántos se han comido una carne simple? ¿Eso a qué sabe? A nada, ¿sí o no? O un sancocho simple, o unos frijoles, etcétera, ya me dio hambre, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Eso no sabe a nada. Usted y yo, y usted que está ahí en YouTube o va a ver en diferido, estamos llamados a ponerle el sabor a este mundo. Estamos llamados a influenciar. Pero ¿sabe la sal? Si usted le echa mucha sal a la carne, ¿qué pasa? Se la tiró. ¿Sí o no? ¿Se puede arreglar? Difícilmente, de pronto echándola en una sopa simple y que se mezcle, pero difícilmente. Mi madre preparaba un sancocho riquísimo. Y una vez teníamos unos invitados y ese día le quedó salado el sancocho. Y mi madre quedó prácticamente incomible. Y los invitados eran familia de mi esposa que venían de Santa Marta. Y mi madre decía: ay, aposta, hoy me pasé de sal. Aposta, hoy
que me pasó. Y la visita y nosotros por respeto, no, tranquila, no pasa nada. Pero la verdad es que el sancocho estaba muy salado y no se pudo disfrutar como cuando está con la cantidad necesaria, con la cantidad exacta. ¿Y sabe de qué me habla esto? Ahora, como decíamos cuando alabamos al Señor, yo quiero más de ti y que yo venga para que tú crezcas. Nosotros somos la sal, pero no debemos pretender ser los protagonistas de la historia. No debemos pretender ser los chachos de la película. ¿A cuánto les molesta cuando a alguien le gusta mucho el yo-yo? Hay gente que es así, dice, y es que yo hago, y es que yo oro, y es que yo predico, y es que yo, y yo, y yo. El yo-yo. Mucha sal. Pero cuando hay alguien que dice de una mujer, yo creo que no ha habido una mujer más ungida que esa mujer llamada Kathryn Kuhlman. ¿Han oído hablar de Kathryn Kuhlman alguna vez? Kathryn Kuhlman fue una predicadora por allá en los años 70. Esa mujer tenía tanta unción que ella generalmente hacía las cruzadas en hoteles. Y cuando iba a ir al auditorio, por donde ella pasaba para ir al auditorio, las personas, a causa de la unción, sin que ella orara por ellas, sin que ella las tocara, las personas caían al piso bajo el poder del Espíritu Santo. Era una mujer muy ungida. Dicen los relatos que algunas veces hasta levitaba, que parecía como que no caminara, sino que estuviera suspendida en el aire. Usted puede buscar, allí en YouTube, puede buscar videos de Kathryn Kuhlman. Cómo Dios se glorificaba en milagros a través de la vida de esta mujer. Pero esta mujer siempre hacía una oración. Y la oración era la siguiente, decía: Señor, yo no soy nada, pero si te place, si quieres usar la nada, entonces puedes usarme. Qué tremendo eso, ¿sí o no? Esa mujer estaba haciendo sal. Ella estaba diciendo: yo pongo muy poquito, así como se usa la sal, ¿cierto? Poquito. Y el Señor pone lo mucho. Es molesto cuando una persona está predicando y se exalza a sí mismo. Y dice: hermano, yo vengo de un ayuno de 40 días. ¿Cuántos han escuchado? Y dice: uy, Señor, yo ayuno mediodía y ya me voy a desmayar. Y este otro que ayunó 40 días. Entonces uno se siente como muy poquito, muy miserable, ¿cierto? En el reino de los cielos. Pero qué bueno cuando uno dice: todo lo que pueda pasar depende y es por la gloria y para la gloria de Dios. Así como esta mujer le decía: Señor, yo no soy nada, y si puedes usar la nada, entonces me puedes usar. Tampoco decir como decía otro por allá: ay, Señor, yo soy una cucaracha. No, tampoco. Yo soy un gusano. Hay gente que ora así. Dice la Biblia que nadie tenga mayor o menor estimación de sí mismo que la que Dios le ha dado. Amén. Entonces, reconocer que si tenemos algo, ha sido dado por Dios. Pero estamos llamados a influenciar al mundo. Estamos llamados a ponerle el sabor al mundo. ¿Saben? La sal limpia, purifica.
Conserva, evita el desarrollo de bacterias que causan la putrefacción en los alimentos. ¿Usted sabía que cuando no había neveras, cómo conservaban la carne, el pescado, el pollo? ¿Cómo lo conservaban? Con la sal. Lo que dice Francisco, el pescado seco, que hoy día ya casi no se consume, pero yo me acuerdo cuando yo estaba niño, en Semana Santa, ojo con eso, en Semana Santa siempre había pescado seco en la casa, el papá llevaba. Y el pescado lo salaban y no lo metían a la nevera, sino que lo vendían así. Yo no sé por cuánto tiempo se conservaba ese pescado así, a causa de la sal. O sea que la sal sirve para conservar. Y usted y yo estamos llamados a conservar los principios de Dios en el mundo. Amén. Hoy en día están de moda las parejas de amor abierto. ¿Se ha escuchado, John? Dicen, usted y yo somos pareja, pero usted hace con su vida lo que le venga el deseo y yo también. Y por ahí nos juntamos de vez en cuando. Y eso es como que dice lo último, lo más cool. Pero que dice la palabra de Dios, se unirá el hombre a su mujer, dejará a su madre, a su padre, y entre los dos serán una sola carne. No dice entre los tres, no dice entre los cuatro. No dice que usted se unirá a ella de vez en cuando y que normalmente cada quien hace lo que quiere por su lado, no. La palabra de Dios dice que los dos forman uno. Son principios, ¿sí o no? Y aunque el mundo hoy los vea como obsoletos, el mundo los vea como pasados de moda, el mundo los vea como algo que ya no vale la pena, usted y yo estamos llamados a conservar esos principios y esos valores que están establecidos en la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Por eso somos sal, tenemos que conservar. ¿Sabe usted que cuando la sal, cuando la sal pierde su esencia, y lo dice allí el versículo 13 de Mateo 5, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, que quiere decir pisada por los hombres. Cuando usted y yo no cumplimos la función de ser sal en el mundo, entonces, a causa del mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Cuántos han escuchado expresiones como ¡ah! Disque cristiano? ¿Cierto? O hemos escuchado, no, yo por eso es que no voy a una iglesia. Porque yo tenía un vecino que vea esto y aquello. Si la sal pierde su esencia, si se desvanece, entonces ¿con qué se va a salar la tierra? Si el pueblo cristiano deja de ser sal, si el pueblo cristiano deja de ser luz, entonces el mundo se va a desdibujar la imagen correcta que tiene que tener del cristianismo. Amén. Por eso es que nosotros no podemos entrar en modas que el mundo ofrece, que están en contra de la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que el hombre no se vista con prendas de mujer y la mujer no se vista con prendas de hombre. Y no estoy hablando de religiosidad. Usted ve desfiles de moda, usted no sabe si es un hombre o es una mujer.
Hoy en día algunos hombres con las uñas pintadas de fucsia, de rojo, de negro. Bueno, yo no sé si, yo no creo que se van a condenar por eso. Pero yo que fui criado en otra época, la verdad, eso como que me tiene cierta, ¿cierto? Guardo uno como cierto reserva con relación a eso. Ve uno cantantes cantando vestidos con falda. ¿Cuántos los han visto? Y no es una cuestión cultural, porque bueno, por allá en Escocia los hombres usan falda. Y para ellos eso es normal, ¿cierto? O uno ve los guambianos. ¿Cómo se visten los guambianos? Con falda también. Y es parte de su cultura. ¿Pero qué pensaría usted viéndome aquí predicando con falda? Puede ser la moda, pero así como dicen por ahí que la moda no incomoda, hay modas que sí incomodan. ¿Amén? ¿Sí o no? O ¿qué tal una mujer predicando aquí con una minifaldita, con un escote? Que ponga a los hombres a decir: grandes y maravillosas son tus obras, Señor. ¿Cierto? Entonces tenemos que ser la sal. Hay cosas que tristemente se están permitiendo hoy en día dentro del pueblo cristiano, que ha hecho que pierda el sabor, que pierda la esencia. Por eso es que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los hombres. Y no lo digo yo. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 10, versículo 21 al 24. Romanos 2, 21. Romanos 2, 21. Dice la palabra de Dios: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, oiga lo que dice ahí, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A eso se refiere la palabra de Dios. Cuando leíamos en Mateo, decía: si la sal deja de salar, entonces ya no cumple su función. Es pisoteada por los hombres. Cristianos debemos marcar la diferencia y dar una influencia de bendición y no una influencia negativa. ¿Cuántas personas alguna vez dejaron de congregarse por el testimonio de algún hombre? Muchas gracias, mi hermano. A veces hasta nosotros mismos, a causa del testimonio de algún hombre, decimos: no tengo ni ganas de volver a la iglesia. No me va a levantar la mano, pero yo sé que a todos de alguna forma, alguna vez, nos ha pasado. Pero gracias a Dios eso no pasa aquí, ¿no? Aquí todos damos buen testimonio. Todos somos sal en la tierra. Todos
ponemos sabor a lo que hacemos, ¿sí o no? Con poquita sal cambiamos el sabor. Porque a veces pretendemos que tenemos que ser muchos. Pero usted a una ollada de sancocho, ¿cuánta sal tiene que echarle? Dependiendo del tamaño de la olla, ¿cierto? Si es de 5 litros, con una cucharada grande tiene. Si usted va a medir ese sancocho en cucharadas, ¿cuántas son? Si la olla es más grande, 2, ¿sí o no, Joan? O sea que con poquita influencia que nosotros ejerzamos podemos transformar al mundo. Y la pregunta es, ¿estamos siendo sal en el medio en que nos movemos? Si usted por lo menos trabaja en la empresa y todo el mundo mama gallo, pero usted, siendo un hijo de Dios, trabaja a conciencia, trabaja siendo el mejor en lo que hace, quizás los demás le van a decir, uy, tan sapo, tan regalado. Pero usted como hijo de Dios está haciendo las cosas de la manera correcta. Y tarde que temprano esas personas van a decir verdaderamente es un hijo de Dios. Verdaderamente es cristiano porque marca diferencia. Segundo, lo primero, la sal como elemento de influencia. Segundo, la sal como símbolo de pureza. Libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Tercer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 13. Levítico 2, 13. Dice la palabra de Dios, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Voy a leer una vez más, dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no hagas que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora no es que vamos a traer un costal aquí para el alcoholí, entonces cada uno trae una libra de sal cada 8 días. No. Lo que quiere decir allí es que si usted va a traer una ofrenda a Dios, su mejor ofrenda tiene que ser su vida transformada delante de la presencia de Dios. Amén. Su mejor ofrenda es que usted diga, Señor, antes hacía lo malo, pero ahora estoy haciendo lo bueno. Su mejor ofrenda es decir, Señor, me costaba levantarme temprano, pero aquí estoy de primero en tu casa para darte a ti mi agradecimiento. Amén. Tu mejor ofrenda, cuando dice allí que no puede faltar la sal, es que esa ofrenda tenga sabor. En otras palabras, que no sea una ofrenda insípida, que no esté echando en el sobre, como digo yo, lo que le sobre. Y no estoy hablando de cantidad de dinero, porque hay una mujer que lo hemos leído acá, que echó solo 2 blancas, que eran como 400 pesos al día de hoy, era todo lo que tenía, pero el Señor dijo, esa ofrenda tiene sal. En otras palabras, ¿no?
Diciendo, ya no dio lo que le sobraba, sino aún dio todo lo que tenía. En la sal es como ofrenda y símbolo de pureza. Nuestra relación con Dios debe ser firme, así como les decía, como una piedra y dura, sin contaminación ni corrupción por el pecado. Allá en Curumanchí hay personas que todos los días le piden perdón al Señor por los mismos pecados. Ay, Señor, perdón porque otra vez estaba chismoseando. Perdón porque otra vez estaba viendo videos subidos de tono, videos calientes. Perdón, Señor, porque otra vez y otra vez y otra vez. Tenemos que dejar eso atrás. Nuestra relación tiene que ser firme y pura, sin contaminación ni corrupción por el pecado. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que todos pecamos, ¿sí o no? La diferencia está en que un hijo de Dios, un discípulo de Dios, ya no practica el pecado. ¿Cuántos alguna vez practicaron un deporte? ¿Qué deporte practicaba yo? Fútbol. ¿Cada cuánto entrenaba? Todos los días. Eso es practicar el pecado. Cuando usted todos los días tiene que arrepentir de lo mismo. Muy diferente, por lo menos yo, con respecto al fútbol. Antes jugaba cada 15 días o cada mes. Ahora juego como cada 5 años, pero bueno. Eso no es practicar, ¿sí o no? Porque pierde uno forma, pierde estado físico. Pero de vez en cuando lo hace. Así somos nosotros, tenemos que ser nosotros con el pecado. Que de vez en cuando se nos chispotee, pero que no sea lo común, lo normal, lo repetitivo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Saben que en los lugares costeros donde hay mar, el hierro, los metales se pudren fácilmente? Por lo menos si uno va a comprar un carro, le dicen ese carro es de Buenaventura o es de Barranquilla. ¿Usted sabía que los carros valen menos plata que los que son de otra región? Los de Cartagena peor, dice mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque la sal contamina y deteriora lo material. ¿Cierto? La humedad tiene sal y entonces esos carros, ese metal se oxida y se daña mucho más rápido. La sal daña lo material. En otras palabras, usted y yo como Dios tenemos que dejar tanto apego por lo material. Porque la sal conserva la carne, conserva los alimentos. Entonces, si usted y yo realmente somos discípulos de Jesús, si somos sal de la tierra, tenemos que dejar el apego por lo material, porque eso se corrompe. Porque eso se corrompe y se daña. Dice la palabra de Dios, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. ¿Y cuál es la que perece? Lo material. Uno puede decir por ahí regularmente y escucha uno, lo material va y viene. ¿Sí o no? Entonces, cuando somos sal de la tierra, dejamos el apego a lo material. Si alguien tiene necesidad de algo material y usted lo tiene, usted tiene ese desapego y le dice, tenga. Yo le bendigo en el nombre del Señor. Amén. Tercero,
me olvidó decirles allí, dice la sal detiene la corrosión en los alimentos. Nosotros tenemos que ser sal para detener el proceso degenerativo que tiene la sociedad en la gente. Amén. Hace unos años atrás, en los colegios querían imponer unas cartillas, unos libros que imponían la ideología de género. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo? Querían enseñar a los niños desde muy niños que ellos podían ser lo que quisieran. Que no lo que Dios se había hecho, sino que ellos podían elegir qué querían ser con esas cartillas. Pero resulta que se levantó un movimiento. Había una diputada de Santander, se llamaba Ángela Fernández, algo así creo, era cristiana, y promovió unas marchas, y a nivel nacional los cristianos nos levantamos, marchamos en contra de eso, y se tumbaron esas cartillas. De hecho, hasta la ministra de Educación de ese tiempo tuvo que renunciar debido a eso. Porque el pueblo de Dios se levantó para ser sal. Se levantó para decir eso no está bien y no lo vamos a permitir. Usted y yo estamos llamados a levantarnos para marcar diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, la sal como símbolo de sabiduría y gracia. Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Colosenses 4, 5 al 6. Dice la palabra de Dios: andad neciamente. Esa es otra versión, ¿sí o no, Carlos? Andad sabiamente para con los de la iglesia. ¿Sabe que el testimonio es importante para los de adentro de la iglesia? Pero es más importante aún para con los de afuera. Si usted le quedó viendo plata a alguien de afuera, páguele, no dé mal testimonio. Si usted le embarró con alguien de afuera, pídale perdón. Dígale: lo siento, perdóneme. Esta semana hablaba con alguien que hace un año tuvo diferencias con una hermana. Y me decía: hace un año, y levantaba pecho y me decía: hace un año que yo no hablo con mi hermano. Hace un año que no le dirijo la palabra. Y yo con él era muy buena gente, pero ya no más, ni siquiera lo trato. Lo triste es que esa persona que me decía asiste a una iglesia. ¿Será que eso está bien? ¿Cierto que no? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Sabe qué me decía este hombre? Yo le decía: pero es que debes perdonar. La Biblia dice que debemos perdonar. Y él me decía: pues yo no me niego a que de pronto algún día mi hermano necesite una transfusión de sangre, Dios no lo quiera, y entonces yo lo voy a ayudar. Y yo le decía: ¿por qué esperar un momento de esos? ¿Por qué no aprovechar el tiempo y reconciliar esa relación con tu hermano? ¿Sí o no? Redimiendo el tiempo. En otras palabras, aprovechando el tiempo.
Aproveche el tiempo, porque el tiempo es oro, como dicen por ahí. El tiempo es tan valioso que nadie puede recuperar el tiempo perdido. Nadie puede volver al día de ayer. Y nadie tiene seguro el día de mañana. Amén. Dice el versículo 5. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Sazonada con qué? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que tu palabra sea con gracia, en otras palabras, que tu palabra sea direccionada por Dios. Que ya dejes de decir simplemente lo que tú piensas como te venga a la mente, no. Pasa todo por el filtro de la palabra de Dios. Dice sazonada con sal. En otras palabras, sazonada con la sabiduría que viene de lo alto. No con la sabiduría humana que dice el libro de Santiago, que es animal, terrenal y diabólica. Sazonada con sabiduría de lo alto. Ya es tiempo de dejar de echar esos chistes verdes. Es tiempo de dejar de echar esos chistes de doble sentido. Es tiempo de dejar de decir palabras necias que no tienen nada de gracia y que no tienen nada de sal, que no le ponen sabor a nada de lo que estás haciendo o de lo que tienes por hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y cuarto, para terminar, la sal como elemento de sanidad y vida. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice aquí la palabra de Dios. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, la tierra es estéril. Así como una vez un hombre llamado Natanael, que después se convirtió en discípulo del Señor, él veía a Nazaret y dijo: de Nazaret podrá salir algo bueno. En otras palabras, ese hombre estaba menospreciando. Y hay gente que dice: de este barrio será que puede salir algo bueno, de este sector será que puede salir algo bueno. ¿Sabes? Esos hombres estaban diciendo: la tierra es buena, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. De esta tierra no puede salir nada, estaban diciendo esos hombres. Pero era lo que hizo Eliseo. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y pongan en ella, ¿qué dice ahí? Pongan en ella sal. Y se la trajeron. Traedme una vasija nueva. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa usted y yo que hayamos hecho, que hayamos practicado en el pasado.
Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, somos nuevas vasijas. Usted conoce esa vasija nueva que tenemos que ponernos en las manos del Señor. ¿Usted sabía que el profeta era el que estaba en ese momento representando a Dios en la tierra? Hoy en día usted y yo, dice la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Somos embajadores del reino de los cielos. Yo no sé usted, pero yo digo amén. Yo soy un embajador del reino de los cielos. Y soy la vasija que Dios quiere usar para traer transformación a esta tierra. Dígase a sí mismo: yo soy la vasija que Dios quiere usar para traer transformación a esta tierra, a mi familia, a mis generaciones. Yo soy esa vasija. Y dijo Eliseo: y pongan en ella sal. Y se la trajeron. ¿Eres vasija nueva? Sí. Pero es necesario que pongas en esa vasija sal. Lo que hemos estado viendo hoy. Amén. Y si se la trajeron, dice el versículo 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Usted y yo estamos llamados a contaminar, entre comillas, con sal esa tierra que otros han considerado que tiene agua mala y que es infértil. Usted y yo, como vasijas, estamos llamados a sazonar al mundo que nos rodea. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor, cuando oró, no dijo: Padre, te pido que los saques del mundo. ¿Sabe que hay cristianos que quisieran vivir en una burbuja? Cristianos que dicen que viven con el espíritu de Kiko y dicen: yo no me junto con esa chusma. Pero usted y yo estamos llamados a transformar a esas personas que no conocen de Dios, que no tienen el amor de Dios en su corazón. Estamos llamados a poner la sal, el sabor en la vida de ellos. Así como un día andábamos insípidos, así como un día andábamos sin sabor, así como un día nosotros andábamos sin un norte, y alguien nos habló del amor de Cristo y esa sal puso el sabor a nuestra vida. Es tiempo que lo hagamos como de allá afuera. Yo no sé usted, pero yo estaría dando un aplauso al Señor. Estaba diciendo amén, gloria a Dios. ¿Sabe cuando Eliseo echó la sal en las manantiales? El Señor dijo: yo sané estas aguas. No dice yo sanaré, dice yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Versículo 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Es tiempo que prometamos. Es tiempo que digamos: Señor, yo soy sal y voy a aplicar esa sal en todo lugar donde haya infertilidad. Voy a aplicar esa sal en todo lugar donde haya enfermedad. Voy a aplicar esa sal en todo lugar donde haya muerte. Porque el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Y sabe, esa vida abundante la van a conocer cuando usted y yo nos decidamos ser sal en medio de los que lo necesitan. Cuando nos decidamos a transformar las vidas insípidas de los que no conocen de Dios. Entonces el Señor transformará esa tierra y veremos la gloria de Dios reflejada en cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión, creyentes como discípulos del Señor, debemos de asegurarnos de no perder nuestro sabor, manteniéndonos firmes en la fe como piedras, como les decía en un principio, y reflejando el amor de Cristo cuando vamos a la iglesia. ¿Sabe que ser cristiano y ser sal aquí en la iglesia es muy fácil? Levantar las manos, aplaudir, cantar canciones. Aquí en la iglesia es muy fácil. Pero nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, donde vayamos. Y solo así le pondremos sazón al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ponernos de pie. Allí donde estás, inclina tu rostro. Tú que estás a través de YouTube, estás viendo diferido esta transmisión, hazlo también. Señor, gracias por tu palabra, porque ella me confronta, porque ella me desafía, porque ella me redarguye a través de tu Espíritu Santo que le da vida. Gracias, Señor, porque tú me has llamado a marcar diferencia. Porque tú me has llamado, Señor, a ser sal en medio de la tierra. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú me has llamado y has fijado tus ojos en mí. Yo te pido, Señor, no quiero perder el sabor. No quiero perder mi esencia. Quiero honrarte y darte gloria en todo lo que haga. Reflejar tu amor donde quiera que vaya. Poder ministrar tu presencia. El gozo tuyo donde quiera que tú me lleves. Ayúdame, Señor, a poner sal, a poner sabor en una sociedad insípida, en una sociedad que se ha determinado a alejarse de ti. Pero yo cada día me determino a caminar contigo, ser firme, conservar tus preceptos y tus estatutos donde quiera que vaya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Si le decimos, Señor, somos el pueblo de Dios. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos a decirle al Señor con esta canción: yo quiero ser sal, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de fe, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Digamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Dios, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria, den un fuerte aplauso al Señor, una alabanza. Bendito sea nuestro Dios. Les pedimos la audiencia allí en YouTube, les bendecimos desde cielos abiertos, balcón de adoración, una iglesia para todos. Dios me lo bendiga. Bueno, gloria al Señor. Vamos a invitar a